Además, la reducción de fondos federales podría tener un impacto en la prestación de servicios en la isla. Según el estudio realizado por la Universidad George Mason en Virginia, Puerto Rico podría perder unos 5.237 empleos en la isla, lo que sin duda podría perjudicar la promesa de creación de empleos que hizo el gobernador en su campaña política. Para analizar la reducción de fondos federales está con nosotros la doctora Palmira Ríos, directora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué lectura hace usted sobre este asunto de los recortes? El recorte de fondos federales y sin efecto podría entrar en vigor el 1 de marzo. Bueno, ciertamente, en cierta medida podemos decir que esta es la crónica de una muerte anunciada. Esta es una situación que se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos hace mucho tiempo. El Congreso no ha podido llegar a un acuerdo, los republicanos y el presidente, sobre los recortes que sean el presupuesto. Se acordó estos automáticos que entrarían en efecto, si no se da un acuerdo en las próximas horas, automáticamente unos recortes dramáticos. Yo creo que la pregunta que debemos hacernos no es si van a haber recortes, sino es la magnitud y dónde van a estar afectando. Van a haber recortes de una forma u otra, porque los acuerdos van a obligar una serie de recortes en áreas. El presidente de los Estados Unidos ha tratado de evitar los recortes en áreas esenciales de servicio, sobre todo en la educación, que es una de las áreas prioritarias de esa administración, pero ciertamente de darse por un tranque en el Congreso van a ser unos recortes dramáticos. Por la dependencia tan grande de nuestro gobierno y nuestro país en fondos federales, el impacto sería devastador. Esto, recordando que esto va a coincidir con el fin de los fondos ARRA. O sea, que ese es otro hueco. Va a ser la tormenta perfecta. Una crisis económica, una crisis fiscal, el fin de los fondos ARRA y ahora estos recortes que de una forma u otra se van a dar. Desafortunadamente, nuestras administraciones han promovido la dependencia en los fondos federales. No nos hemos preparado, inclusive todas las discusiones que escucho en las últimas semanas, no se trae a la colación el escenario completo. Los fondos federales que van a estar reduciéndose, más los otros problemas de deuda y crisis fiscal que enfrenta el gobierno de Puerto Rico. Así que de todos los posibles escenarios, aún uno donde se dé un acuerdo entre el presidente y el Congreso, probablemente siempre será la noche anterior. Claro. A cuestión de minutos, correcto, siempre será un acuerdo. Siempre. Desafortunadamente ese es el modelo que funciona esa legislatura, pero aún así el acuerdo va a representar recortes significativos en muchos servicios. El Departamento de la Familia depende fundamentalmente de esos fondos para muchos de esos programas. Aunque eso no, aparentemente esos no se van a tocar, ¿verdad? Estamos por ver a qué acuerdos llegan. El Departamento de Educación, Salud, Agricultura, la Universidad de Puerto Rico, no hay una entidad que no dependa en cierta medida de algunos fondos federales. Así que además el impacto que tiene sobre la economía, o sea, la circulación de dinero, etcétera, es algo que una administración tiene que tener escenario A, B y C. ¿Y dónde está el de esta administración? Usted que estuvo en el comité de transición, ¿verdad? ¿Se discutió algo así? ¿Se veía venir esto ya? Se le preguntó a los funcionarios antes de decir, porque esto es una discusión vieja. Claro. O sea, como dije al principio, esta es una crónica anunciada, ¿no? Si había un escenario para posibles cortes, si había escenario A, B y C, no lo había. Hasta donde sé, no sé si esta administración lo ha desarrollado, pero ciertamente no había una preparación para posibles recortes, identificar, y recuerdo que esa pregunta yo le hice en varias ocasiones, cuáles son las áreas más vulnerables a estos recortes y qué plan de acción se está gestando. En ningún momento nos respondimos. Y entonces cuando hablamos de la promesa de campaña de la ley de empleos ahora, ¿verdad? ¿Sustentada en qué entonces? Va a ser muy difícil. ¿Cómo se puede llenar otro hueco más? Va a ser otro hueco más, otro déficit, ¿no?, de empleo, que va a ser muy difícil de llenar porque son ingresos que se dejan de recibir, son impuestos que se dejan de pagar. Nuevamente los recaudos se van a ver afectados por esta decisión y tiene todo su efecto multiplicador. Así que sería una decisión y nuevamente todo dependerá de cuál es la magnitud del recorte que finalmente se apruebe en Washington y nuevamente en Puerto Rico puedan ser una proporción mayor que en otros estados, porque Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos. Cada vez que se menciona este asunto de que hay reducción de fondos federales, el país entra en una crisis, ¿verdad? Sí. Nos van a quitar todos los servicios y nosotros no podemos hacer absolutamente nada de esto. Esto va a ser una discusión eterna mientras tengamos la situación política que tenemos, evidentemente. Ese es el subsuelo, ¿no?, de toda esta discusión, pero tampoco no ha habido un intento de tratar de manejar mejor los fondos federales. Bueno, además de que cada vez nos acusan de que tenemos una malversación de fondos. Bueno, además de la malversación, no nos planteamos cómo reducimos la dependencia.
en fondos federales. Cada vez que hay un problema en una agencia se dice que vaya a buscar los fondos a Washington y no buscar formas alternativas de generar ingresos. Así que esa es una forma de dependencia que ha sido promovida por todas las administraciones. ¿Quién se atreve a decir, bueno, vamos a empezar a reducir estos fondos federales y depender un poco más de nosotros, de nuestras alternativas? Ha habido, y recuerdo en una ocasión un secretario, creo que fue de Educación, donde no quería solicitar unos fondos porque entendía que no eran necesarios y serían contrarios a la política pública. Y le cayó todo el mundo encima. O sea, tú solicitas los fondos aunque no los necesites, sea contra lo que estás buscando. Así que tenemos que abrir unas discusiones muy importantes en Puerto Rico para atender el problema de la dependencia en los fondos federales y cómo empezamos a reorganizarnos de una forma que utilicemos ese dinero de la mejor manera, pero también acorde a nuestras necesidades y nuestro potencial de poder administrarlo efectivamente. Gracias, Palmira, por estar con nosotros como siempre. Vamos de inmediato con Ramón Enrique.